caso de Hamilton Montoro, el fiscal, que era del equipo Lavajato, pero que finalmente ha salido y entró en una disputa que claramente ha mostrado diferencias al interior del equipo Lavajato. El señor Montoro ya no está en el equipo Lavajato. Fiscal Montoro, muy buenos días, doctor, y gracias por atendernos. Muy buenos días, señor Cristian Hulvalker, y a toda su audiencia de la misma manera. Ante la insistencia y por cortesía y he aceptado dar esta entrevista para aclarar de repente algunas interrogantes que usted me había formulado, y solamente señalarle que esta va a ser, por decisión mía, la última declaración o entrevista que voy a otorgar, puesto que si no me voy a llenar de bastantes papeles para poder absolver muchísimas quejas que seguramente van a venir y va a haber esta situación, que es natural seguramente, porque siempre en la administración pública hay una jerarquía y de todas maneras se tiene que observar ello, y yo estoy dando esta entrevista de manera unilateral y asumiendo obviamente la entera posición. Correcto. Doctor, algunas preguntas concretas para contextualizar. ¿Usted tiene que, digamos, pedirle autorización a alguien para brindar entrevistas, no habiendo estado en el equipo Lavajato, o ahora finalmente que ya no está? Exitosa. Bueno, ahora no, mi superior jerárquico definitivamente es la doctora, la señorita presidenta del Distrito Fiscal de Pasco, donde yo tengo mi plaza de origen, mi plaza natural. Okay. Pero no he podido todavía instalarme. Estoy viajando esta semana porque estaba entregando cargo y estaba tratando de terminar temas muy urgentes. Es más, fui notificado con un oficio de parte de la señora fiscal de la Nación para poder absolver con un informe respecto a esos hechos. Ya lo he efectuado el informe, he presentado en la mañana a la Secretaría para aclarar, doctor Montoro, perdón que le interrumpa. Entonces, sí, entiendo que del Ministerio Público, usted me dice, le habían pedido justamente vía un oficio, explicar un poco cómo se había dado el incidente de la entrevista, la posterior respuesta del fiscal coordinador y también obviamente del resto de fiscales de ese equipo. Es decir, el Ministerio Público le ha pedido a usted explicaciones, lo tuiteó también el colega Carlos Villarreal. Mi pregunta es, ¿sabe si le ha pedido lo mismo al doctor Vela? No tengo conocimiento de ello. Solamente el documento que me requiere mi autoridad suprema es que yo pueda efectuar un informe, lo cual lo he hecho. Es un informe abundante, documentado, en la que sustento justamente la situación que señalé en su momento, y como lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún ánimo, ningún propósito. Lo único que me preocupó, y esa es la situación que creo cualquier ciudadano y cualquier funcionario sí está obligado constitucionalmente a realizarlo, es porque vi que se había afectado la independencia y la autonomía de criterio de cualquier fiscal, más allá de los nombres, más allá de si se llame Montoro o cualquier otro. Esa fue mi preocupación absolutamente. Exitosa. Y por lo que me había tocado vivir, ¿no? A eso quiero llegar, doctor. Entonces quiero un poquito que hagamos un orden cronológico, porque entiendo, claro, lo dijo el fiscal Vela en entrevista a Chincha, que finalmente usted había presentado su renuncia inicialmente. ¿Eso es correcto? ¿Usted presenta su renuncia? ¿Cuándo y por qué? Para resumirle, jamás tenía en mi mente renunciar. No quería renunciar al equipo porque yo tenía como objetivo sacar acusaciones y sacar y obtener condenas, porque esa ha sido siempre. Y si usted me permite, señor Cristian, yo formo parte de la administración pública desde el año 2005, y desde el año 2007 incluso empecé en el Poder Judicial hasta el 2011, y a mi institución querida desde el año 2011 y desde el 2013 vengo haciendo carrera fiscal. En esa medida siempre he tenido un apego a la Constitución, a la ley orgánica, al ordenamiento procesal y penal, y sobre todo en mi mejor entrega y desempeño. Todo aquel que me conoce y que ha trabajado conmigo, sea como mi jefe o sea como mi personal, saben de la
entrega absoluta. Correcto. Que le imprimo al trabajo. Muestra de ello. Correcto. Incluso es... Doctor, déjeme ser un poco pesado, ¿no? Bueno, como es un poco el estilo, pero vamos a partir. Yo reconozco esas cualidades, pero creo que es importante para toda la ciudadanía y para que se conozca su punto de vista también, entrar ya en materia. Entonces, yo le preguntaba, ¿usted presenta su renuncia cuándo y por qué? ¿Qué sentía que no le permitían hacer en el equipo Lavajato? Correcto. Esa es una pregunta que amerita aclarar seguramente. Previo a la renuncia, fui notificado en mi despacho con 2 disposiciones de mi superior jerárquico. Rafael Vela Barba. En efecto, mi superior jerárquico, en ese momento. Con la cual declaran nula, utilizando el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que incluso desde mi humilde punto de vista no aplica al proceso penal común, sino el artículo 13 de la Ley Orgánica está referido estrictamente al tema de la regulación administrativo-disciplinario cuando el fiscal inobserva alguna función, alguna falta, cosa que yo no he cometido ninguna falta, ni he realizado algún acto en contra de mi función. Y con esa resolución y bajo ese amparo legal de la ley orgánica es que nulifican 2 resoluciones en las que yo le deniego el archivo de los ejecutivos de la empresa Odebrecht. Y al día siguiente, eso sale el 1 de octubre, esas resoluciones me notifican. Al día siguiente, es decir, el día 2 sábado, en la noche me llama un funcionario de la Oficina de Registros Fiscales, ORES, y me señala que mi superior jerárquico ha dispuesto mi cambio y que me está mandando a una fiscalía del Callao en lavado de activos. Esa situación me golpeó emocionalmente, me sentí bastante incluso desconcertado porque nunca se me había comunicado, no me habían indicado, señalado nada, absolutamente, y a partir de ese día incluso me cortaron todo tipo de comunicación, ante lo cual yo me sentí en una situación incluso de presión, que ya había sostenido reuniones previas con los abogados, me había citado a su despacho, mi superior jerárquico, para que buscara una solución respecto a este tema. Pero doctor, usted en octubre, cuando el fiscal Vela decide mandarlo a una fiscalía del Callao, ¿usted ya había presentado su renuncia? No, señor Juzvalquez, no había presentado. Lo que yo presento por esa situación que sí me generó una desazón por toda la presión que venía lidiando con los abogados de la empresa, porque previo a eso ha habido varias reuniones. Pero lo que es que yo aquí tengo un documento que efectivamente muestra la fecha 4 de octubre, ¿no? Que se presente en la mesa única de partes, que es justamente una carta que usted le manda a la fiscal de la Nación pidiendo su renuncia. Es cierto, tiene fecha 2 de septiembre, pero parece haber sido recibida a las 9 de la mañana del 4 de octubre. ¿Eso es posterior a esto que usted me informa? Posterior, señor Juzvalquez. ¿Pero por qué? Y ahí hay un punto que debo aclarar. Yo sé que para que opere la renuncia hay un requisito de procedibilidad, y usted que es abogado lo sabe. Tiene que ser con carta legalizada ante notario público. Y yo no lo legalicé, porque yo no quería irme, de verdad, porque pensaba en las investigaciones y pensaba en los casos como siempre lo he hecho. Entonces, para ser honesto, usted presentaba, doctor Montoro, esta carta a la fiscal de la Nación con la esperanza de que finalmente se corrija ese hostigamiento del cual usted sentía ser víctima al interior del equipo Lavajato. Exactamente, y por eso incluso... Y cuando no se da finalmente esa revisión por parte de la fiscal de la Nación, es que usted el 4 de octubre, y ante ese documento que lo mandan al Callao, es que usted ya presenta la carta ahora sí a la fiscal de la Nación. Presento a mi superior jerárquico y también presento a mi fiscal de la Nación, y en ella incluso indico cuál es el motivo, y le expreso, y está en la carta, si usted tiene el documento seguramente. Correcto. Dice: por hostigamiento y una injerencia de parte de los abogados. Hostigamiento, no tolerar más la presión, hostigamiento y pretensión de injerencia en el ejercicio autónomo y decisiones funcionales de mi despacho fiscal por parte de los abogados de la empresa Odebrecht. Entonces, ahora, quiero regresar a ese punto, digamos, a la cuestión del asunto. ¿Cuál fue ese hostigamiento, esa presión? Usted decide abrir investigación de esos casos y
¿Quién le pide que archive? ¿O el fiscal coordinador Vela Barba decide archivarlo sin consultarlo a usted? Ese es un buen punto que me permite aclarar y lo voy a señalar. Pero primero quiero precisar. Mi escrito presentando mi renuncia no tenía la firma legalizada. En consecuencia, no había materialmente un documento de renuncia, porque si no se hubiera aceptado mi renuncia, ya yo no estaría. Con la esperanza incluso de que me rechazaran mi renuncia y yo podría terminar las cuestiones del despacho. Aclaro eso. 2, respecto a lo que usted pregunta, esto tiene un antecedente. Permítame, en mayo se produce una reunión, varias reuniones en realidad, y los abogados de la empresa Odebrecht vienen a su despacho, a pedir así al despacho a que yo pueda archivar. Pero previo a ello, para ir cronológicamente, como usted dice, mejor le doy datos. Y así incluso está en el informe que me ha pedido la señora fiscal de la Nación. Con disposición fiscal 22, de fecha 13 de mayo del 2021, respecto de la investigación 121-2017, yo como fiscal provincial resuelvo ampliar e incorporar como investigados a los ejecutivos de la empresa Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Güell, Sergio Nogueira Panicali y Edson Nogueira Lemos, como cómplices por colusión agravada, ¿correcto? Y como consecuencia de esa resolución, ¿no? Y incluso previo a que yo traté de informarme, presenté informes al primer despacho de si estas personas estaban en la colaboración o no estaban en la colaboración, yo incluso previo a ello analicé la resolución judicial número 20 de fecha 17 de junio del 2019, que es la colaboración homologada de conocimiento público. El acuerdo, ok. En ella estos 3 funcionarios de la empresa y los hechos no estaban contenidos. Y es más, yo tenía un tema de obligación legal que está regulado en el artículo 472, numeral 3 del Código Procesal Penal, que establece que solo se puede renunciar a la acción penal cuando exista una sentencia homologada y así se indique en el acuerdo. En este caso, respecto a estos 3 funcionarios, no había. Por esa razón yo los incorporo a esa investigación y les abro investigación. Ok. Luego de ello, incluso hay un acta que en marzo ya habíamos celebrado, donde se señalaba algunos temas previos para el procedimiento de la colaboración. Yo siempre establecí que en un versus entre lo que establece una cláusula de un acuerdo y lo que establece la ley, siempre prima la ley, porque nosotros los fiscales estamos sujetos. Ok, pero ¿había un choque, había una colisión, a usted le parece, entre lo que dice la ley y lo que decía el acuerdo en este caso particular? No, yo iba a lo que establece el 472, con respecto a lo que se señalaba en el acta. Hay un acta de fecha 12 de marzo del 2021, porque luego le voy a explicar por qué me refiero a esa acta, porque con eso me interpone Odebrecht la primera queja. Pero para terminar la hilación cronológica, luego de eso, a partir de esa disposición 22, donde incorpora a los 3 funcionarios que le he mencionado, empiezan los abogados de la empresa solicitarme diferentes entrevistas en diferentes oportunidades. Yo los he atendido siempre. ¿Quiénes eran los abogados? Un paréntesis. Bueno, los 3 abogados que siempre representan y concurren a justamente... ¿Que son quiénes, perdón, doctor? Sí, eso es de conocimiento público. Incluso es el doctor Alemán Florínguez, la doctora Lourdes Carreño Carcelén y el doctor Marco Bustinza. Sí. Ok, Bustinza, perfecto, los 3. La doctora Lourdes Carreño y el doctor Alemán okay. Sí, José Alemán. Y luego, en ese mismo contexto, estoy dándole el previo para responderle y aclarar lo que usted me pregunta. Perfecto, adelante. Con disposición 19, de fecha 13 de mayo del 2021, en el expediente 1920, este es el caso Olmos, tercer componente, irrigación e hidrogenético, yo
en esa disposición, con total autonomía, resuelvo abrir investigación o diligencias Correcto. preliminares contra Humberto Acuña Peralta, otros funcionarios más del proyecto Olmos, tercer componente, y contra 3 funcionarios de la empresa Odebrecht o ejecutivos. El Humberto Correcto. Antonio Martorelli, Incluir a 3 personajes de Odebrecht parece que genera la ira de los abogados, pero entonces yo quiero llegar en qué momento siente usted que la posición de los abogados de Odebrecht, ¿ok? De que finalmente usted tenía que archivar eso, ¿en qué momento parece el señor Rafael Vela, su jefe jerárquico, superior inmediato, ¿en qué momento usted siente que el señor Vela parece ir en la misma línea que los abogados de Odebrecht? bueno, eso es una conclusión de usted, yo no lo podría afirmar. Pero yo ya estoy cerca, y yo lo que quiero darle son hechos. No quiero incluso hacer juicios de valoración. Usted lo saca, hace sus conclusiones, pero yo solo quiero dar los hechos como han pasado. Y los documentos lo respaldan. Entonces, yo ahí en esa disposición, en este caso Olmos, tercer componente, inicio investigación contra el Humberto Antonio Martorelli, Juan Andrés Marzano Soto, Ramesh Agragual Fernández, quienes fueron los que participaron en todo este proceso de licitación por el delito de colusión y otros. Luego de eso, también se produce diferentes reuniones, ¿no? Porque señalan de que esa resolución que yo he efectuado es una resolución que está afectando la colaboración. Entonces, así ya inicia la primera queja. Perdón, un paréntesis, doctor. ¿A usted le dijeron quién le dijo que afectaba la colaboración? ¿Quién le dijo esto? Los abogados de la empresa Odebrecht, porque ellos tienen una interpretación de la colaboración. Okay. Entonces no dijeron que usted violaba el acuerdo, ¿no? Que usted no estaba cumpliendo el acuerdo, sino que finalmente ponía en riesgo la colaboración, porque como los estaban afectando a ellos, ese poner en riesgo la colaboración suena a un chantaje. Pero bueno, esa es mi interpretación. Bueno, continúe, doctor, por favor. Voy llegando al punto medular que usted me pide. Y aquí viene justamente el primer hostigamiento y la primera forma en la que se vio respecto al tema de la interferencia. El 19 de mayo del 2021, el representante legal, el doctor Ricardo Luis Menacho Güell, presenta una queja, eso yo lo llamo la primera queja, ante mi superior jerárquico. En esa queja, señor Cristian, se señala, y eso es lo que a mí desató incluso mi indignación, le piden a mi superior jerárquico que contra mi persona se tomen las medidas y providencias correspondientes, señalándole de que yo no habría cumplido el mecanismo del acuerdo de colaboración y que habían hechos nuevos que yo no estaba observando y que mi persona está vulnerando el acta de ejecución al acta anterior que le había hecho referencia. Ajá. Entonces, como consecuencia de ello, que sí me generó bastante incomodidad y molestia, tiene un efecto esa queja, y por esa razón incluso mi superior jerárquico, con oficio 1208 del 2021, en fecha 20 de mayo del presente año, suscrita por mi superior jerárquico, me requiere con carácter de urgente que yo informe y absuelva esa queja que me plantea, indicándome incluso en la cláusula 138 de la sentencia homologada. Entonces, yo, como fiscal, absuelvo el informe, el emplazamiento con el informe 57 de fecha 24 de mayo del 2021. Y ahí tres temas puntuales que le señalo y que es de conocimiento y está en el documento. Le digo con absoluta deferencia y decoro a mi superior jerárquico que, uno, yo la situación como había asumido la situación crítica del cuarto despacho y que mi único interés era sacar adelante los casos y cautelar las investigaciones. Dos, le señalo que había una injerencia con esa queja que me hacía y intromisión en la autonomía de mis funciones, puesto que los abogados ya habían venido varias veces a pedirme verbalmente cuando yo los atendía y me presionaban. Tres, le señalo y desarrollo y fundamento ahí cuál era la posición del despacho respecto al tema de la cláusula 138 contenida en la sentencia de la colaboración. Y le refiero incluso, ahí está en el documento, que desde el análisis que efectuamos,
esos no eran hechos nuevos, porque esas investigaciones eran unas investigaciones que se tenían mucho tiempo, incluso iniciadas por la Contraloría, y que yo tenía la obligación legal de efectuar una investigación en base a lo que establece el artículo 472, numeral 3 del Código Procesal Penal. Luego de eso, mi superior jerárquico me convoca hasta en 2 reuniones. Una primera reunión donde no se concretó nada, con el doctor Vela no se concretó nada, se hablaron de algunas generalidades, y luego una segunda reunión que es así, es la de relevancia, diría yo. Ok, ¿qué le dijo? Y en esa reunión, cuando me convoca, y en su despacho, me doy con la sorpresa que estaba ahí el abogado, el doctor José Alemán Florínguez. No le puedo creer. No le puedo creer. Repítame eso, por favor. Me convocó a la reunión y eso no se puede. O sea, le convocó a la reunión y le dijo que en esa reunión, en el despacho del señor Vela, iba a estar el abogado de Odebrecht, José Alemán. Sí, él estaba el abogado que le refiero, y ahí yo por eso incluso me sentí un poco sorprendido. Lo único que atiné es a escuchar a mi superior jerárquico por un tema de respeto, y él lo que señalaba era que se tiene que buscar una solución al pedido de los abogados de la empresa Odebrecht. Yo escuché pacientemente y luego el abogado se dirigió a mi persona. Al pedido de los abogados de Odebrecht. Sí. ¿Qué interpretó usted por eso? ¿Qué significaba buscar una solución? Doctor Montoro, le pido por favor, vamos a ir a una breve pausa, no se mueva y tampoco le conteste el teléfono a nadie, que seguramente va a haber mucha gente que no querrá que siga hablando. Una breve pausa, por favor, doctor Montoro, me quedo en esa reunión a la cual usted fue convocado por el señor Rafael Vela y en la cual encontró en el despacho del doctor Vela al abogado Alemán de la empresa corrupta Odebrecht. Una breve pausa y venimos. La hora exacta en Exitosa Perú llega gracias a Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Doce y 1. Hora exacta en Exitosa Perú llegó gracias a Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. El UCB Open Campus de la Universidad César Vallejo permanecerá activo para que experimentes el viaje de tu vida durante los próximos 6 meses. Inscríbete en somosucb.edu.pe/Open Campus. Exitosa Perú, en Lima, 95.5. Con envíos rápidos de Mercado Libre, puedes seguir tu compra en todo momento. Envíos gratis a todo el Perú. Disfruta de envíos gratis en millones de productos desde 79 soles. Es momento de Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Colegios Trilce, alumnos mejor preparados, inicial, primaria y secundaria. Matricúlate con nosotros. Trilce, más de 40 años esforzándonos por lograr tus sueños. Nos adelantamos en esta Navidad. Compra tu terreno en cuotas y sin intereses. Sé dueño de un terreno de vivienda en preventa de 140 metros cuadrados con tan solo el 10% de inicial, pagando 1.303 soles por 36 meses. ¡Apúrate, que se acaban! Ubicado en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase nuestra página de Facebook, Residencia Los Ángeles Oficial. Exitosa Perú, en Lima, 95.5. El día con 3 minutos, vamos rápido porque seguimos conversando con el fiscal Hamilton Montoro, ya no es parte del equipo Lavajato y justamente nos cuenta explicando en detalles lo que habría sucedido. Doctor Montoro, gracias por la espera. Volvemos entonces.
estaba justamente usted sorprendido creyendo que la autonomía fiscal y que contaba con el apoyo, pero sin embargo cuando llega a esta reunión con su jefe jerárquico superior, el doctor Vela, encuentra también al abogado de Odebrecht y le dice el doctor Vela, con la presencia del abogado, que hay que encontrar una manera de solucionar el pedido de Odebrecht. ¿Qué pasó además ahí, doctor, por favor? Bueno, son los hechos, no estoy haciendo ningún juicio de valoración. Correcto, no eso los hago yo. Ahí sí tomo yo, asumo la responsabilidad. Sí. Es cierto, usted me está contando los hechos. Adelante, por favor. Yo estoy, incluso eso se ha plasmado en mi informe. Entonces, en eso luego interviene el mencionado letrado, incluso pidiéndome disculpas, porque nosotros previo a eso, en varias declaraciones, y de eso son testigos los abogados en los casos, por ejemplo, arbitraje, hemos tenido varios cruces de palabra porque yo soy muy riguroso en las preguntas, en el interrogatorio, porque así tiene que ser el fiscal. Y entonces me pidió disculpas y algunos temas, y luego él mismo, y eso no se podrá negar, señala de que allá en Brasil le están pidiendo que haya una respuesta positiva respecto de los casos que yo he aperturado investigación, esto es en el 121 y en el 19. Y si no iba a haber algunas dificultades, entiendo yo, aludiendo al tema de la cooperación judicial de declaración que se iban a señalar y como ahora creo que se han programado. Ok, pero esa reunión, ¿cuándo fue, doctor? Eso debe haber sido más o menos agosto, Okay. Más o menos Entonces, en el mes de agosto. ¿Agosto de este año? Sí. De este año, todo ha sido este año, señor Cristian. Correcto, pero doctor, en ese momento no había salido esta novedad de los codinombres respecto de los cuales nuevamente se quiere escudar el doctor Vela para decir que hay que volver a dar, porque ahora parte del acuerdo, es decir, en ese momento ni siquiera había nuevos codinombres por definir, es decir que el chantaje, bueno, no quiero poner palabras en su boca, pero la presión de Odebrecht porque todo se haga según lo que ellos quieren es constante. Bueno, yo guardé la compostura porque es mi superior jerárquico, pero sí me sentí sumamente incómodo. Bueno, luego se acabó la reunión. Ok, pero ¿qué dijo Rafael Vela cuando el doctor Alemán dice, bueno, usted tiene que archivar esto porque si no en Brasil, no, me presionan y la colaboración se va a frenar? No, justamente él estaba ahí viendo que yo y el abogado es el que se dirigía hacia mi persona, ¿no? Bueno, yo sí me sentía de alguna manera incómodo por lo que él señalaba en el... Ok, pero pregunto, doctor, esa entrevista ¿no? del doctor Alemán con usted pudo haber sido en su despacho con usted. Claramente, que esté el señor Alemán en el despacho de su jefe tenía una connotación de presión, de hostigamiento, como usted lo ha puesto en su carta. Sí, justamente yo sentí esa situación. Pero bueno, luego se dio otra reunión, vinieron los abogados, más o menos habrá sido después de la quincena, el 18 de agosto aproximadamente. Ya no vino el primer letrado con el que nos habíamos reunido, sino vino la doctora Lourdes Carreño y el doctor Bustinza a mi despacho, ¿no? Fue en horas de la tarde aproximadamente, y bueno, vinieron con la misma postura de que yo le archivara en el caso 18-2019, este es el caso de Monteverde, defraudación tributaria 2007-2011, y también en el caso Olmos y en el caso Soluciones, ¿no? Señalándome de que yo no incumplía. Yo en todo el desarrollo de la reunión que hemos tenido, que incluso se tornó bastante áspera, justamente se tornó así porque el abogado Bustinza es el que me señala, y eso sí lo sentí como un chantaje, yo me incomodé mucho, incluso hubo una crispación de mi parte, me dijo que si yo no archivaba los casos en los que ya he iniciado, supuestamente según su posición, incumpliendo el acuerdo, cosa que para mí no era así, porque yo me ajustaba y me sujetaba a la ley, es que no iban a colaborar sus funcionarios en Brasil con las asistencias judiciales internacionales. Increíble. La situación se tornó tensa, traté de mantener la compostura, finalizamos la reunión, se retiraron desconcertados y a partir de ello he sentido siempre una molestia y un hostigamiento, con lo cual yo por eso señalo desde el inicio que eso ha sido una injerencia clara de parte de los abogados que me presionaban para esa situación, supuestamente porque yo no cumplía. Y luego de eso, señor Cristian, el 7 de septiembre, después de esas reuniones que para ellos seguramente fue infructuosa, pero para mí fue defender la postura del Ministerio Público en mi entendimiento,
El 7 de septiembre del 2021, el abogado, el doctor Bustinza, presenta un escrito a mi despacho pidiéndome que yo nuevamente que yo le archive de manera formal ya en el caso 19-20, es decir, en el caso Olmos. Okay. Y yo a ese pedido, con resolución fiscal, con una providencia 71, donde yo reafirmo y doy las razones fácticas y jurídicas por las cuales su petición no es amparable y por esa razón le desestimo su pretensión. Y luego de eso, incluso posteriormente, después de una semana, el 14 de junio de este año, el mismo señor abogado me presenta otro escrito en el caso 2019, que es el caso Monteverde, pidiéndome que archive también su investigación de sus funcionarios Fernando Llanos Correa, Liliana Angélica Ahumada Pedrera y Ronnie Lor Campoverde. Okay. Yo, manteniendo el interés del Ministerio Público en la postura que ya nosotros entendemos de la interpretación del 472 numeral 3 con resolución fiscal, con la providencia 74, le doy las razones, fundamento por qué su petición no era amparable y desestimo la pretensión. Ok, entonces, doctor, para Sin entender embargo, y correr un poco, porque siempre el tiempo es enemigo aquí sí, en la radio, sí. usted no le aceptó ninguno de los pedidos de archivamiento a los abogados de Odebrecht. No le he aceptado, señor Cristian, y eso está en la carpeta fiscal, está eso. Correcto, clarísimo. ¿Qué vino después? ¿Qué vino después de que usted finalmente, después de la reunión, después de esa segunda reunión que va la doctora Carreño, cuando usted decide no archivar? ¿Cómo llegamos al punto al cual hemos llegado esta semana, doctor? Al punto neurálgico viene la segunda queja. Y con el oficio 23-22-2021 del 1 de octubre, estamos hablando de lo que le hice referencia en mi intervención, mi superior jerárquico, con disposición número 3, de fecha 30 de septiembre, le declara fundada una queja que yo no sabía que la habían interpuesto ante su despacho superior, y en esa queja que le declara fundada en contra de mi despacho, anula mi resolución fiscal, es decir, mi providencia 71 en el caso 19-20, y la motivación que esboza en esa resolución superior o disposición es que mi resolución tenía solo motivación aparente. Y luego, con disposición 2, incluso de esa misma fecha, en el caso 18-19, también le declaran fundada su queja, esa sería la segunda queja en contra mía o en contra del despacho, y anulan mi resolución, la providencia 74. Esa situación fue neurálgica, eso sí, no solo me causó asombro, doctor, sino para entender, porque yo entendí, ¿quién es el que decide finalmente no aceptar estas quejas y anular sus resoluciones? ¿El doctor Vela Barba? Mi superior jerárquico, con esas dos disposiciones superiores que le he referido. O sea, el doctor Vela Barba. En efecto, él es el que suscribe y me notifica. Ok, déjeme entender, al decir que el señor Vela Barba suscribe, ¿no?, y le da la razón a la empresa Odebrecht cuando presenta el reclamo, después de lo que me ha contado de estar en la oficina con el señor Aleman de Odebrecht, en términos reales, ¿qué fue? O sea, al anular su resolución, lo que pretende o lo que hizo el señor Vela fue archivar justamente lo que Odebrecht quiso que usted haga y no hizo, ¿o no necesariamente? Bueno, yo le dejo esos análisis, le estoy contando lo que está en el documento, ya usted hace las inferencias. Pero a lo que voy es, cuando usted, digamos, no, en esa resolución usted declara no fundada el pedido de Odebrecht y luego el señor Vela Barba anula su resolución, no necesariamente está archivando, sino que finalmente está anulando la resolución por la cual usted le quitaba finalmente o no le daba la razón a Odebrecht. Claro, pero me está pidiendo pero en conclusión, ¿esos casos están archivados el día de hoy, doctor, o no? No están archivados, señor, porque yo me he mantenido en la postura y por esa razón incluso con disposición 9 en el caso 19-20 de fecha 29 de octubre, antes de que me concluyan, un día antes de que me concluyan, yo he reafirmado en base a esa queja que le declararon fundada y anularon mi resolución, nuevamente para mantener la postura de la Fiscalía en el sentido de lo que se entiende respecto a la colaboración.
Y ahí es que yo iba a decir, esa resolución por la cual anula y finalmente da el argumento del señor Rafael Vela Barba, y esta es una pregunta directa a usted, ¿no, desde su punto de vista, no constituye una violación a su autonomía? Eso es lo que pongo en mi informe, y eso es lo que ha pasado, y esa es la razón de la que me ha... o sea, yo me imagino en la época que el señor Vela Barba y Domingo Pérez se vendían como los héroes, no, esto lo digo yo, ¿no? Hago un paréntesis en la entrevista con usted, que alguien de la Fiscalía Suprema le haya querido enmendar la plana, como de hecho quisieron hacerlo, y siempre él planteó como defensa la autonomía. Parece que el señor se olvidó y ahora lo que hace es justamente violar la autonomía de los fiscales que están por debajo de él, pero bueno... Esas resoluciones firmadas por el doctor Vela fueron un poco las que rebalsaron ya el vaso de su paciencia, en todo caso, doctor. En efecto, ha sido después de todas las reuniones y los hechos que le he narrado, son claras manifestaciones que yo las entiendo como una injerencia en la autonomía, porque más allá de lo que tiene mi superior jerárquico, cualquier superior jerárquico, la autoridad, entiendo incluso en un cuestionamiento de el análisis del artículo 13, solo se utilizó como sustento normativo para anular mis resoluciones un artículo de una ley orgánica y no una norma del Código Procesal Penal que regula el proceso común. Por eso yo me sentí incluso bastante preocupado, porque sí sentía que había una injerencia por parte de los primero de los abogados de la empresa Odebrecht y luego del superior jerárquico, que les daba la razón a ellos. Correcto. Al anular mi resolución. Doctor, déjeme hacer una pregunta más general ahora, porque efectivamente cuando yo miro atrás me acuerdo que la fiscal Mori también empezó una investigación de gasoducto, inmediatamente salió la información de Ecuador y efectivamente lo que a mí me llamó la atención es que la fiscal Mori hizo algo similar a lo de usted, es decir, inmediatamente incluyó el gasoducto dentro del acuerdo para que no se abra ningún tipo de investigación, no se pague ninguna reparación. ¿Hay algún otro fiscal en el equipo Lavajato que piense como usted que la autonomía le permite pues abrir otras investigaciones, incluir a funcionarios de Odebrecht más allá del tema de el acuerdo? Porque mi pregunta es, en los temas que usted había abierto investigación y había incluido funcionarios de Odebrecht, ¿esos casos ha reconocido culpabilidad Odebrecht en el acuerdo? Señor Christian Walker, en mi despacho yo no solo tengo esas carpetas, yo tengo 21 carpetas cuando estaba en el despacho, quiero decir, y 15 colaboraciones eficaces. Dentro de ese universo de 21 carpetas, hay varias investigaciones donde están en relación a los hechos cometidos por Odebrecht. Y hasta el día que me he ido, no tengo ninguna información sustancial en la que hayan reconocido de manera amplia y precisa o esté contenido en alguna sentencia de colaboración. Más bien por el contrario, por ejemplo, en el caso de pero doctor, entonces déjeme para que la gente entienda, porque justamente el acuerdo hablaba que cuando, por ejemplo, el trabajo como usted respecto de otros casos, y si usted encontraba efectivamente material, Odebrecht tenía que admitir, y eso que no lo estaba haciendo oportunamente, porque queda claro que no lo había querido hacer y lo tiene que hacer ante la contundencia de las pruebas que el trabajo fiscal tiene. Entonces, claro, el acuerdo lo que dice es, si yo te encuentro en otro delito, yo te doy la oportunidad de que tú confieses, te incluyo, pagas una reparación, reconoces el delito, pero aquí lo que parece, doctor, es que la empresa Odebrecht ya reconoció a algunos, no quiere reconocer nada más, y parece que el fiscal coordinador está en esa línea. Bueno, yo no podría señalar lo que... Ok, no le quiero poner palabras en su boca, reformulo la pregunta. Claro, usted hubiese esperado que, de acuerdo a la interpretación suya del acuerdo, lo que correspondía era que Odebrecht reconozca delito, pague una reparación, se incluya ese delito en el acuerdo y se siga trabajando. Eso es un poco lo que usted siente correspondía y no el archivamiento por quítame estas pajas por un deseo de Odebrecht. ¿Es correcto? Claro, señor Cristian, ¿por qué? Porque la ley señala que el colaborador tiene que estar sometido a la investigación y al Ministerio Público, porque tiene que entregar no solo información oportuna, sino que además, si es que no reconoce, no acepta, litiga con la Fiscalía sobre los casos que no acepta.
Pero claro, pero el punto es que no quiere, está tan empoderado que dice, bueno, si es que no me archivas todo lo que yo quiero, ya no te ayudo, no te doy información. Una pregunta, y aquí le hago una pregunta, Corsi. ¿Usted siente que hay una especie de chantaje de parte de la empresa Odebrecht hacia el Ministerio Público en general respecto a esta colaboración en Brasil? Es decir, si no me archivas lo que yo quiero, van a haber problemas con la colaboración. Y esto viene constantemente. ¿Usted siente que hay un poco de abuso de parte de la empresa Odebrecht en esta posición? Yo lo he narrado y lo he vivido. Pero lo que se tiene que rescatar acá son dos pilares, señor Cristian. Uno, la autonomía, la independencia de criterios de todo fiscal de todo nivel. Dos, el tema de el manejo o el mecanismo de la colaboración es importante porque si se abren frentes, se mantiene la investigación, permite que la empresa entregue información, permite que por esas investigaciones incluso reconozca reparación civil. Esa es la consecuencia positiva. No es un capricho mío, no es una situación de... Clarísimo, doctor, pero solamente para que el oyente entienda, aquí lo que se ha planteado es que Odebrecht no quiere abrir otro frente, no quiere pagar más reparación y solamente quiere reconocer lo que ya reconoció, y si le abres otros frentes, se pone en plan chantaje y te dice ya no te colaboro. Bueno, eso es justamente lo que me ha tocado vivir y están en los documentos y es lo que yo narro con absoluta honestidad como yo siempre he sido. Correcto. Doctor, preguntas finales. Una prueba contundente a posteriori de la denuncia que usted ha hecho con elementos que ha compartido con nosotros sería que creo que fiscal, ¿no? Creo que es una fiscal, no un fiscal, que lo va a reemplazar. Digamos, si ella decidiese archivar eso que a usted Odebrecht le pidió que archive, ahí la prueba sería contundente respecto de el poder que ejerce Odebrecht en el equipo Lavajato. Bueno, usted hizo la pregunta y usted ya tendrá que concluirla. No quiero afectar a ningún colega mío. Correcto, pero a lo que voy es, ¿a usted le parecería gravísimo que quien reemplace archive finalmente esas investigaciones que usted se negó a hacerlo? Bueno, se afectaría la investigación, ¿no? Y la posición que tuve yo cuando era... Claro, y el señor Bustinza, la señora Carreño y el señor Alemán saldrían con su gusto como si el Ministerio Público fuese su chacra. Palabras mías. Bueno, sí, pero yo sí siempre he sido incómodo para ellos por la forma en cómo trataba con rigor lo que entiendo de la sentencia de la colaboración eficaz, de lo que entiendo sobre todo con un apego a la ley, desde el artículo 472 hasta el artículo 481 del Código Procesal Penal y su reglamento, el Decreto Supremo 007-2017 justo. Eso es lo que yo le puedo señalar, señor Cristian. Correcto. Doctor, yo sé que usted, no sé si es que usted tiene conocimiento del trabajo de los otros fiscales del equipo, pero mi pregunta era si es que sabe que hayan otros fiscales que como usted han abierto investigación respecto de casos no reconocidos por Odebrecht. No, prefiero incluso no señalar porque como usted ha visto se han pronunciado y yo sí, pero a usted le han dado con palo y yo me acuerdo que lo comenté en mi editorial. Usted ha sido y sigue siendo muy cauto respecto de los otros fiscales, pero los otros fiscales no han tenido la misma actitud para con usted. No, porque como se me ha calificado de que soy infraterno, de que yo soy Mire, aquí me permite aclarar algo. Más allá, yo los tomo con la deferencia y la humildad. Seguramente es el momento que quieren respaldar a mi superior jerárquico, lo entiendo así. Pero yo quiero aclarar algo aquí para su audiencia y para usted, señor Cristian. A mí no me están sacando por ser un fiscal ocioso, por ser un fiscal negligente. No, usted lo está sacando por ser un fiscal que incomoda a una empresa corrupta como Odebrecht que parece creer que tiene que hacerse todo lo que a ellos les gusta. Bueno, usted lo concluyó, y por lo que he narrado me están sacando a mí. Solamente me están excluyendo por esa situación y considero que no he cometido ninguna falta, porque si hubiera cometido alguna falta tendría que estar incluso en la resolución que me concluye mi interatura, esa situación de que yo afecté la colaboración o hice alguna situación contraria a mis funciones, pero nada de eso. Todo lo contrario, yo me he entregado, todo este año he trabajado desde temprano hasta tarde, incluso he puesto en riesgo a mi familia, casi mi esposa se separa de mí por entregarle demasiado el trabajo, pero bueno, es parte de la función que uno hace, ¿no? Lo hago con mucho rigor, con mucho apego a mi institución. Una pregunta final.
Eso sí, para aclarar, en la reunión con Vela y el señor Alemán y en otra reunión con el señor Vela, ¿a usted, su fiscal superior, le pidió en algún momento de manera no concreta, literal, archivar esos casos? No, solamente a los documentos que me he referido y a cómo he narrado los hechos y los estoy narrando con absoluta buena fe y con la honestidad. No podría agregar nada más, no podría... Ok, entonces no le pidió archivar los casos, pero finalmente en esa reunión sí le dijo, oye, aquí Odebrecht tiene una posición y tenemos que buscar de solucionar este problema. Sí, eso sí, y eso no se podrá negar, incluso haya estado el mismo abogado que ha tenido más uso de la palabra y yo casi he permanecido en silencio con la incomodidad que ya le he referido. Eso es lo que ha pasado. Correcto. Una última. ¿Le parece a usted que Odebrecht actúa de buena fe dentro del acuerdo al haber tenido 2 filtraciones de codinombres que no fueron dadas por Odebrecht? Me acuerdo que en su entrevista con los colegas, usted decía que, y es uno de los puntos fundamentales del acuerdo, ¿no? Brindar información oportuna. ¿Usted no cree que ya se ha demostrado con la filtración de la Posta y con esta última que claramente Odebrecht no ha entregado información oportuna? Absolutamente me queda claro, señor Cristian, que la empresa no ha entregado toda la información y con cargo a equivocarme respecto a mi apreciación, quizás sea un poco incluso con cargo a poder cometer alguna equivocación. Seguramente más adelante incluso saldrán más codinomes, más información que no va a ser entregada por la empresa. ¿Por qué usted cree que no entrega esa información la empresa? ¿Porque no quiere pagar mayor reparación, no quiere que se le abran nuevos frentes, etcétera? Creo que, claro, exacto. Yo creo que por eso, porque no se le... Mire, los funcionarios o directivos ejecutivos de la empresa tienen una situación de privilegio procesal porque no tienen ni medidas coercitivas ni medidas coercitivas reales ni personales. En cambio, yo tengo colaboradores y todos mis colaboradores sindicales, aún así, cuando están entregando información, siempre tienen y están sujetos a medidas reales y coercitivas, porque así se señala la ley. Pero el punto, doctor, es que usted hace una correcta interpretación del acuerdo y dice que, claro, si bien el acuerdo plantea una serie de beneficios, el acuerdo también permite, y es deber suyo y de otros fiscales, están obligados a abrir otros expedientes y seguir acumulando casos en ese acuerdo, y no se puede quedar pues con esos 5 delitos que ellos graciosamente han confesado y no quieren entregar mayor información respecto de los otros, porque no quieren ni gastar más plata y se sienten que tienen control de la fiscalía. Pero bueno, mis opiniones nuevamente, disculpen también los oyentes porque combino un poco mis opiniones con las preguntas. Congresista Montoro, yo le agradezco, congresista, perdón doblemente por esa confusión. Doctor Montoro, yo le agradezco mucho por su tiempo y justamente por brindar esta entrevista y aclarar las cosas. Creo que es importante para que la gente se entere. Muchísimas gracias a usted y a su público oyente, y solamente con el mayor gusto. Esta es mi última entrevista, no voy a otorgarla más, y solamente que seguramente va a haber represalias por parte de la empresa Odebrecht, cualquier situación, y yo estoy preparado para poder enfrentar las esas, y solo sí que advierto, ¿no?, en un futuro que se pueda dar. Cualquier cosa que pase a mi familia, aunque sea un rasguño, yo voy a responsabilizarlo a la empresa Odebrecht o a sí, con toda razón. Es una mafia, es una mafia. Con abogados que actúan como tal. Doctor Montoro, gracias. Solamente eso. Gracias a usted. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Buen día. Gracias. 12 del día con 27 minutos, alucinante. Y les cuento el detalle. Ya les pongo la cerecita en la torta. Íntimos, compañeros de maestría en la Universidad de Salamanca, el abogado de Odebrecht Alemán y el señor Rafael Vela Barba. Parece que llega ahí, creo que tiene un escritorio en la oficina de Vela Barba. ¡Hasta qué vergüenza! 12 del día con 27 minutos, información importante desde Chincha. Y así me quería vender, ¿no? Ya les voy a contar otro detalle también sobre ese abogado.